Buenos días y buenas tardes, buenas noches para todas las familias, educadores que nos ven eh, por este medio. La verdad es que tenemos el gran placer de hacer todas estas grabaciones, todas estas ponencias por la celebración de 5 años de la comunidad de educadores Charlotte Mason Iberoamérica, gracias a Dios. Y bueno, hemos decidido junto con Joe y con todas las mamás, familias que están trabajando activamente en la comunidad, poder compartirles parte de nuestra experiencia, compartirles parte pues, del conocimiento que Dios nos ha permitido alcanzar a ustedes en diferentes temas. Y hoy vamos a estar aquí, Gaby de México y mi persona, pues compartiéndoles un poco sobre un tema muy bonito, bastante retador, sé, para muchas familias iberoamericanas porque somos una comunidad relativamente nueva. Entonces la parte de secundaria quizás no es como la que más en la que más encontramos recursos, así que estaremos compartiéndoles un poco sobre la secundaria, Charlotte Mason en la secundaria, un poco de filosofía y práctica. Y bueno, mi nombre es María Elena, como ya les había dicho, con Joe hemos estado iniciando hace muchos años, los 5 años que celebramos esta preciosa comunidad. Y bueno, en esta ocasión estará Gaby iniciando con toda esa parte filosófica que pueda ayudarnos a nosotros como familias a abrazar un poco más la filosofía de Charlotte Mason en años secundarios o años superiores. Entonces, Gaby, te doy la bienvenida y el espacio para que nos compartas. Muchas gracias, Mari. Pues bueno, para quienes no me conozcan, yo soy Gaby Martínez, de Charlotte Mason, México. Gracias a Dios tenemos ya 10 años, estamos por cumplir 11 años de educar en casa y Dios nos dio el privilegio de conocer desde un inicio la metodología de Charlotte Mason. Así que llevamos prácticamente 11 años educando en casa con este método. Y la verdad es que ha sido súper gratificante. Tenemos tres hijos varones. Ahorita ya el más grande ya tiene 19 años, va a cumplir ya 20. Él ya está estudiando en la universidad, gracias a Dios. El mediano tiene 15 años. Él acaba de graduarse de la secundaria, ya también ya la acreditó. Y el más pequeño tiene 13, así que está justo en esa etapa entrando, así que lo tengo fresquito, no, es muy bello, muy bella esta etapa, no le tengan miedo. Y nosotros queremos compartirles algo que desde que empezamos la metodología fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que es acerca del carácter. O sea, que Charlotte Mason no se enfoca solamente en educar la mente ni buenos hábitos corporales, sino se enfoca también mucho a que somos personas tripartitas, como nos dice la Biblia, y tenemos que educar a esas personitas que Dios nos ha permitido tener a nuestro cargo integralmente. O sea, es decir, no podemos separar una parte de la otra. Y esta parte de la ponencia, de la plática, se llama carácter, más allá de los hábitos. Evidentemente, para mí fue un reto porque a mí me gusta hablar mucho, así que en media hora vamos a tratar de ver todos los puntos que quiero tocar. Y esta plática está basada en de tres partes. La primera, obviamente, que es lo que nos compete, que es la obra magistral de Charlotte Mason, pero en especial el volumen 4 que se titula Nosotros mismos. Ese todavía no está traducido oficialmente, pero está disponible en inglés. Recuerden, todas las series están disponibles en Ambleside Online, lo pueden checar de allá. La segunda fuente es un libro que se titula Cómo cambia la gente, de tipo Timothy Lane y Paul David Tripp. Creo que muchos conocen a lo mejor sobre todo a Paul David Tripp, ha escrito muchos libros sobre cómo pastorear el corazón de tus hijos, cómo instruirlos. Entonces, es una muy buena fuente. Y la otra es
una materia que muchas veces dan en los seminarios, que a nosotros tuvieron el privilegio de compartirnos, que se llama Dinámica del Cambio Bíblico de David Paulison, y es muy bueno. Como su nombre lo indica, es una dinámica que al final de cuenta buscamos que también sea un hábito en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, vamos a empezar. Es la siguiente, yo, porfa. Ándale, gracias. Vamos a dar una leve repaso. Hay muchos materiales que hablan en la comunidad que hablan acerca de los hábitos. Si ustedes no tienen a lo mejor noción de los hábitos de Charlotte Mason, hay muchos recursos que lo pueden ustedes checar en las páginas, en el grupo, en el recurso de YouTube. Hay muchas pláticas que hablan acerca de los hábitos, pero primero vamos a recordar las partes de desarrollo que ella menciona, ¿no? Que ella menciona, por ejemplo, la primera y la segunda infancia. La primera infancia es aquella que va desde el nacimiento hasta preescolar, cuando el niño ya empieza a ser más independiente y entra a la segunda infancia, donde el niño ya te pide leer solo, ya busca sus propios intereses, ya es menos dependiente de mamá y de papá. Y definitivamente la adolescencia o la juventud, a lo mejor, eh, Charlotte Mason a lo mejor no lo menciona así tal cual como tal, pero sí menciona la juventud y es una etapa en donde también ocurren cambios físicos, naturales, donde se comienza ya a empezar la madurez o la adultez, ¿no? De una persona. Entonces nos vamos a enfocar en ese cambio entre la segunda infancia y la juventud o la adultez. Y esto se va a marcar en la inactividad magistral, ¿no? Y vamos a hacer un mapa rápido sobre hábitos de Charlotte Mason. Eh, Más que nada es para enfocarnos o enfatizar que ella tomaba los hábitos como columna vertebral de la educación, ¿no? O sea, tanto así que ella dice, si cada madre pudiese entender cómo el hábito en su mano conocedora es una herramienta tan útil como el torno para el alfarero o un cuchillo para el tallador, o sea, es indispensable, no se puede a lo mejor pensar en educación sin pensar en los hábitos, ¿no? Y ella dice también que formar buenos hábitos es de lo que está hecha una educación. La educación es simplemente formar los hábitos correctos. ¿Qué hábitos correctos? Ella menciona muchos. Hábito de la atención, de la memorización, de la obediencia, de la veracidad. Habla muchos hábitos de la generosidad, tanto mentales como espirituales, ¿no? Dice que el trabajo de la educación es encontrar una manera de complementar la fuerza de voluntad, que no es débil solo en los niños, sino también en la mayoría de nosotros como adultos. Y eso creo que no hay que discutirlo, ¿no? O sea, la mayoría cuando queremos empezar una sana alimentación, hacer ejercicio, si no tenemos el hábito de la lectura y la queremos empezar, es muy difícil y nuestra voluntad es reacia a tomar el buen camino, ¿no? Y por último, ella dice que un hábito es tan bueno como 10 naturalezas. O sea, si hay niños nazca con un temperamento introvertido, extrovertido, hay un dicho también por allá que dice que tarde o temprano el hábito vence a la inteligencia, ¿no? Entonces, eh, ella lo toma así. Un hábito es tan bueno como 10 naturalezas, o sea, a pesar de que un niño sea introvertido, si él, por ejemplo, toma el hábito de hablar en público, de perder el miedo, entonces puede ser mejor, aunque él sea introvertido, puede tener el hábito de hablar con elocuencia ante un público, ¿sí? Y sobre todo ella en el volumen uno y en el volumen 4 nos dice que aunque ella se enfoque a lo mejor, vean más sus escritos sobre la parte práctica, dice, ella no subestima la gracia divina. Por el contrario, no siempre comprendemos suficientemente el hecho de que la gracia divina causa efectos sobre las líneas del cultivado del esfuerzo humano, ¿no? O sea, no es que
pasemos por alto la gracia o que queramos hacer nosotros solo el esfuerzo, si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo, es en vano. Sí, en vano son los que trabajan y edifican la casa. Siguiente, yo, porfa. Muy bien. Ya hablamos que nosotros somos un cuerpo, una mente y un corazón o espíritu, y vamos a educar esas tres partes integralmente. Y la realidad es que ella dice que somos seres de hábitos, o sea, más del 90% de nuestros actos son habituales. Si tenemos el hábito de lavarnos los dientes, lo vamos a hacer de manera habitual y no tenemos que estar luchando ni con nosotros mismos ni con nuestros hijos. Lo mismo la lectura, lo mismo va a pasar, por ejemplo, en la adolescencia cuando escogemos nuestras amistades, cómo nos llevamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, pero todo eso se puede quedar por encimita. Cuando dicen, eso es la punta del iceberg, es lo que se puede ver. Pero no hay que quedarnos solo con lo encimita, sino hay que ver más allá, más profundamente. Un iceberg no solamente tiene la parte que se ve, sino toda la parte de abajo, que en nuestro caso nos vamos a enfocar en nuestros deseos y en nuestras creencias. Y entonces es por eso que a mí me gustaría compartirles acerca de más allá de los hábitos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, la dinámica del cambio bíblico es, eh, a grandes rasgos, esta imagen en donde nos hablan acerca de las circunstancias que nos rodean, que ellos lo marcan como el calor, el árbol bueno, el árbol malo. Tomado en estos libros específicamente traen las citas bíblicas, pero habla acerca de que todo está bíblicamente fundamentado. Cuando Jesús habla que el árbol malo no puede dar frutos buenos y viceversa, lo toman como esto, ¿no? Y obviamente el cambio es un término eh, muy ambiguo en estos días, pero nosotros sabemos que ese cambio no se puede dar solo, sino que hay un factor que es la redención para nosotros los cristianos, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar esa redención? Solo en la cruz de Cristo, en su ese hermoso sacrificio que ha hecho por nosotros y conocer sus mandatos y sus preceptos y hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos el cuadro grande, el porqué de nuestras circunstancias, pero nosotros podemos ver o entender, aceptar que Dios tiene una perspectiva que nosotros no vemos. Entonces es importante tener esa visión, ¿sí? Dios ha provisto un contexto maravilloso para el cambio, que es su palabra, y a veces no lo necesitamos entender el porqué de esas circunstancias, pero sabemos que Dios sí tiene un propósito, ¿no? Él es soberano. Siente yo. Muy bien, este cuadro grande, que es la perspectiva de Dios, no hay nadie fuera de eso. Charlotte Mason en uno de sus principios dice, todos, o sea, todos los niños nacen siendo personas y todos aquellos personas que nacen, o sea, evidentemente toda la humanidad de todos los tiempos, de todas las zonas geográficas, eh, están en la mente de Dios. O sea, no hay nadie, ni nada, ninguna circunstancia, nada que se le escape. Entonces, esta perspectiva de Dios va a aplicar a todos en toda la vida, en toda circunstancia, cuando estamos recién casados, sin hijos, en nuestra juventud, cuando estamos haciendo algo tan cotidiano como a lo mejor enseñarles una receta de galletas a nuestros hijos o cuando estamos dando un paseo a la naturaleza, aún con los más pequeñitos, en nuestras amistades en la adolescencia, aún en la adultez, en nuestra ancianidad, en esos abuelos que también participan en la educación de nuestros hijos. El cuadro grande se aplica a toda persona, ¿sí? Así que eso no es así como que yo no lo sé, no lo voy a saber aplicar o no sé, no. Dios te tiene en la perspectiva en todo momento y en toda circunstancia.
Muy bien, ahora sí vamos a empezar y todo esto lo voy a ir acompañando con vivencias de nosotros. Nosotros cuando iniciamos en casa éramos, obviamente iniciamos en casa por una necesidad que vimos en nuestro hijo mayor, que en ese entonces asistía a la escuela. Él fue a la escuela hasta los 9 años, casi 10 años, y veíamos una necesidad en él, eh, y eso fue lo que nos impulsó, la circunstancia que Dios utilizó para nosotros hacer escuela en casa. Entonces, eh, el calor es aquella circunstancia, o sea, cuál es nuestra situación que nos está ya llevando a actuar de cierta manera, ¿sí? Nosotros entendemos que como personas estamos en un mundo caído y nuestra naturaleza es ir de constante al mal. Entonces, no nos sorprenda. Nuestro consuelo como hijos de Dios es que sabemos y nos damos cuenta que no puede haber una experiencia tan oscura o tan dificultosa que le ocasione un estado de shock o sorpresa a nuestro Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Cualquier circunstancia, ya sea enfermedad, o sea, ya sea externa o interna, enfermedad, lo que nosotros llamamos rebeldía del adolescente, que perdimos un trabajo. Yo, por ejemplo, yo vivo en Mérida, Yucatán, y es un clima muy cálido, y a mí cuando hay mucho calor y mucha humedad me afecta, o sea, no me gusta, me pone muchas veces de mal humor, así que aún en medio de cosas que no podemos controlar, nos va a afectar, en cómo reaccionamos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a que el calor son las circunstancias. ¿Cuál es nuestra situación? Sea que sea interna o externa, puede ser como les pongo en la imagen, una depresión a lo mejor posparto, el tiempo de estar amamantando, ese tiempo de disfrutar, que a lo mejor tenemos hijos más grandes y nace uno pequeñito, cosas tan sencillas como el tiempo, si tenemos un compromiso y estamos llegando tarde, ¿sí? O los cambios hormonales que se ocurran en la adolescencia. Todas esas son circunstancias que van a hacernos actuar de cierta manera, ¿sí? Sin embargo, ella escribe en el volumen 4, dice, los momentos definitorios no pertenecen a una etapa concreta de la vida. Se presentan en forma de asuntos pequeños que enfrentamos en nuestra rutina diaria y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, Charlotte Mason estaba consciente que todas las circunstancias de nuestra vida eran momentos que definían, nuestra manera de actuar. Y nosotros teníamos que estar, conscientes de esos cambios, ¿no? O sea, de cómo íbamos a actuar conscientemente y no nada más actuar habitualmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias son importantes, pero no son determinantes en cómo vamos a actuar. Son reveladoras, sí, porque revelan qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Son complicadas y hay muchas circunstancias que son complicadas. Les menciono, hay pequeños que nacen, por ejemplo, con cierta discapacidad, o familias que tienen necesidades neurodivergentes, que va a haber una plática con familias también que tienen esas circunstancias, o papá o perdió el trabajo, o nos tenemos que mudar de estado, de país incluso. O sea, son difíciles, son parte normal de un mundo caído, pero son usadas por Dios para bien. ¿Sí? Nosotros sabemos que todo, absolutamente todo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa es, ahora sí que nuestra esperanza, ¿no? Muy bien, la parte que sigue entonces es el árbol malo, las espinas. ¿Qué y por qué nos enredamos en una circunstancia difícil? ¿Sí? Obviamente es nuestra mala raíz, o sea, nuestro corazón muchas veces de piedra, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que creo a través de esa circunstancia?
Nosotros, por ejemplo, y todos pasamos por esos momentos, aún los más chiquititos. Yo me acuerdo que cuando casi iniciamos escuela en casa, agarramos al más chiquitito casi de cero, le enseñamos a leer y escribir en casa, y había una página, él no le gustaban, hasta la fecha no disfruta mucho las matemáticas. Y una de las cosas que a él no le gustaba en ese momento era el reloj, o sea, hacer ejercicios de la hora no le gustaba. Entonces yo ya sabía que le tocaba una lección solamente de puros relojes y lo veo haciendo otra cosa. Y le dije, oye papi, le digo, pero te tocaba la lección de los relojes. Y me acuerdo, la mesa es de madera en casa, así que golpeó la mesa con su manita. Les estoy hablando de un niño de 4 años de edad. Golpeó la mesa con su manita muy fuerte y me volteó y muy firme me dijo, a ver mamá, aquí yo decido qué es lo que voy a ver y qué es lo que no. Entonces, esa es una circunstancia. Es importante, es reveladora porque va a revelar, está revelando su corazón, pero no es determinante en cómo yo voy a reaccionar. Yo puedo reaccionar de dos maneras. Una como está en la imagen, que es dando rienda suelta a nuestra naturaleza. Puedo reaccionar con gritos, puedo reaccionar de muchas maneras. Digo, eso no se lo tengo que ejemplificar, creo que todos sabemos cuál sería nuestra manera natural de reaccionar, ¿no? Pero esa es una circunstancia que refleja tanto el corazón de mi hijo, también como el mío, porque ganas no me faltaron de contestarle y de a lo mejor de voltearle la cara con una bofetada, no así chiquita, no lo sé, pero va a depender de nosotros cómo reaccionamos, ¿no? La que sigue. Charlotte Mason dice, una persona voluntariosa está a merced de sus apetitos y de los caprichos de sus deseos. O sea, estas personas solo son constantes en una cosa. Siempre necesitan salirse con la suya, ya sea gratificación por su vanidad, el gusto por la buena comida, la sociedad encantadora, la ambición, el impulso de ser el primero. O sea, esto es una persona voluntariosa. Y díganme que si no es, o sea, puede describir fácilmente a toda la humanidad. O sea, a toda la humanidad en algún momento de nuestras vidas, si no es que la mayoría, gran parte de nuestras vidas, reaccionamos y nos pueden describir fácilmente con esta frase de Charlotte Mason. A veces queremos eh, poner o justificar muy piadosamente nuestras acciones, pero la realidad es que queremos salirnos con nuestro capricho, ¿no? Ejemplo fue el de Franco, el más pequeño, que aún a los 4 años, él quería hacer lo que él quería. ¿Por qué? Porque quería evitar una parte de sufrimiento. Entonces, circunstancia reveladora de nuestro corazón de piedra. ¿Okay? Llegamos a la parte que redentora, a la parte de la cruz, que es el único lugar donde nosotros tenemos esperanza. En esa cruz o en esa redención, más bien dicho, vamos a ver quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus obras y cuáles son sus promesas. ¿Cómo vamos a conocer esto? A través de la verdad, que es lo que dice su palabra. Hay muchos libros que podemos utilizar dinámicos como para poder solventar más fácilmente o más prácticamente estas circunstancias, pero tenemos que ponerles nombres bíblicos, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, muchas a lo mejor familias eh, batallan porque sus esposos a lo mejor tomen la iniciativa del matrimonio. En mi caso es lo contrario. Yo sufro porque mi esposo cede un poquito más. Es muy controlador. Entonces, eh, yo le doy gracias a él porque pues no he batallado a lo mejor con eso, pero hemos batallado en otras áreas, ¿no? Entonces,
parte de lo que mi pensamiento en muchos momentos de nuestro matrimonio era, ¿qué tanto me voy a poner yo de tapete para que yo pueda ser sujeta a mi esposo, ¿no? Y cuando alguien me ayudó a ponerle palabras a ese pecado, ¿sí? Me ayudó mucho a ponerles esas palabras bíblicas para que yo me diera cuenta de que estaba teniendo mayor estima de mí misma de la que debería de tener. Entonces, cuando te confrontan con con ese cuadro, con esa redención, no puedes hacer más que eh, rendirte ante esa cruz redentora. O sea, no puedes justificar por ningún medio ese corazón de piedra. ¿Sí? Entonces, sabemos que todos, o sea, todas nuestras circunstancias son reveladoras. Ella dice, la naturaleza humana está formada por nuestros talentos, nuestros dones, y debemos rendir cuentas a Dios de la forma en cómo los usamos. O sea, todas las circunstancias vamos a dar cuentas un día de ellos. ¿Sí? O sea, entonces, cuando nosotros centramos nuestras vidas en esa redención, en esa cruz, en ese sacrificio, nos van a transformar a la semejanza de Cristo. Les digo, no hay ni para dónde hacernos. Y esa, esa actitud va a ir caracterizada, uno, de arrepentimiento, dos, de fe. ¿Qué es la fe? Es creer en aquello que no vemos, sí, pero sabemos que es certeza. Las cuales se fijan profundamente en el pecado, o sea, lo que yo estoy cometiendo, pero no me quedo en qué mala esposa soy, cómo es que yo no puedo ser sujeta a mi esposo cuando realmente sí, o sea, sí lo anhelo, sí lo deseo, ¿no? Sino que ver la gracia que Cristo, eh, como el Espíritu Santo nos capacita, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, para poder hacer las cosas. Y entonces llegamos al buen fruto o al árbol bueno, ¿sí? Que es que a través de ese arrepentimiento y fe va a haber ese cambio, sí, que más allá de los hábitos estamos teniendo un cambio al corazón, que no es porque nosotros lo permitimos, sino es simplemente la gracia de Dios, ¿sí? Dice, lo que le concierne a Dios primeramente es la obediencia del corazón. No son los buenos hábitos, no es una vida moralmente buena, sino una conformidad eh, del corazón. Ese corazón de piedra que lo cambie en el corazón de carne, ¿sí? Y como padres, entonces, procurar ayudar a otros, y cuando pongo esto de ayudar a otros, no quiero decir que seamos candil de la calle y obscuridad de nuestra casa. Nuestra primer punto de trabajo son nuestros hijos y nuestro esposo, ¿sí? Obviamente nosotros mismos. Dice, quiero celebrar el fruto de sus vidas a la vez que les ayudo a examinar las creencias que los llevan al buen comportamiento, ¿sí? Aquí quiero hacer otro ejemplo. Hace no mucho, nuestro hijo mayor ya estaba en la universidad y ellos ya se creen como con cierta independencia. Entonces, él se metió a jugar voleibol. Entonces, en uno de los partidos, yo en mi juventud estaba también, practicaba ese deporte. Entonces, pues yo sabía más o menos cómo agarrar la pelota, cómo aventarla, la postura, cómo saltas, etcétera. Y yo muchas veces le dije, vamos a salir al patio a pelotear para que agarres práctica. Si tú no practicas, no vas a saber cómo pegarle a la pelota. Eran sus inicios. Entonces lo invitan a jugar, lo meten al partido, él estaba emocionado porque nunca lo habían metido a jugar, pero se dio cuenta que él es atlético, o sea, los deportes se le da, y aún con esa cierta afinidad a los deportes, entró a agarrar la pelota y en lugar de aventarla hacia adelante, la aventó hacia atrás, se tropezó en la cancha, bueno, le salió todo mal. Cuando salió, a lo mejor esperaba que mamá le dijera o papá le dijera, ay, hijo, bien hecho, que pues no le pude decir eso, ¿no? Y me dice, le digo, ¿por qué crees que pasó esto?
No lo sé por qué, dime tú, dime. Me dice, yo le dije, hijo, nunca has practicado, nunca has hecho lo que te corresponde. Y él reaccionó de una manera simple, como Proverbios caracteriza al joven, que es simple, sin experiencia, dando rienda a sus deseos y sus demandas. Y me contestó, tú no tienes por qué decirme nada, si la primera que debe de hacer ejercicio y está pasada de peso eres tú, ¿no? Esa es otra circunstancia, ¿no? Que también revela su corazón, revela mi corazón. Y yo a lo mejor tenía ganas de chillar en ese momento, así como, ¿cómo es posible que después de 10 años, casi 10 años de educarme en casa, me siga contestando de esa manera, ¿no? O sé, más bien dicho, contestarme de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente, llevarlo a esa dinámica de observar cuáles son sus deseos, cuáles son sus demandas ante esa circunstancia. Charlotte Mason dice, ¿no? El sembrador siembra, la madre alimenta, Dios da el crecimiento, pero nadie está sentado esperando que le den algo. Todos están trabajando con los ojos abiertos, las manos ocupadas, y la buena vida que resulta viene como fruto de su propio esfuerzo. Entonces, tanto la Biblia, Dios, Charlotte Mason también tiene esa perspectiva. La gracia está ahí, está dispuesta a darnos ese potencial para hacer el cambio. Pero si nosotros no trabajamos, si no nos quita la responsabilidad a nosotros como personas de ser partícipes de ese cambio. ¿Sí? La siguiente, Joe, por dice, la verdad, su verdad resiste la prueba suprema. O sea, Dios nos revela, perdón, al Dios que nuestras almas necesitan y en quien encuentran completa satisfacción. Dice, sus caminos son todos placenteros y todas sus sendas paz. Decir que no creemos no es otra cosa que un acto de insubordinación abierta y un acto de deslealtad. Es peor que la infidelidad en una relación humana porque Dios significa más para nosotros y está más cerca de nosotros que cualquier otra persona. Y la última diapositiva es una muy bonita imagen de lo que a lo mejor en nosotros como familia hemos vivido. Mi mamá sufrió a lo mejor un trauma precisamente cuando mi hermano varón pasó por esa etapa. Mi hermano a los 18 años dijo, ya no me quiero someter y se fue a estudiar a otro lugar, pero se fue huyendo de esa autoridad. Y cuando mi hijo se acercaba a esa edad, mi mamá estaba así como que reviviendo ese trauma y me decía, es que no le hagan esto, no le hagan lo otro, háblenlo con amor, háblenle esto, déjenle pasar ciertas cosas, porque a lo mejor ella pensaba que él en algún momento iba a querer irse de la casa, ¿no? Eh, y hoy podemos gozar de esa relación, como dice la Biblia, de que nuestro corazón está ligado al corazón de nuestros hijos y nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos está ligado al de nosotros. Hoy él está fuera trabajando en estas vacaciones con unos misioneros. Todos los días nos habla. Eh, y discúlpenme que llore, pero es ahora sí que la gracia redentora, ¿no? Cuando llega de viaje, llega expectante a saludar a mamá, a saludar a papá, a contarnos todo lo que hizo, a compartirnos. Los dos más chicos van en ese camino y no es por qué bueno fue Gaby o qué bueno fue Julio, es su gracia nada más, sus frutos llenos de gracia, que aunque muchos de fuera tengan a la adolescencia o a la juventud como una etapa rebelde o como una etapa en donde los papás sufren, cuando nosotros sembramos a tiempo y sembramos
semilla buena, el crecimiento Dios lo da y hoy estamos gozando esos frutos, ¿no? Eh, Gracias a Dios, por ejemplo, él tiene un promedio de 96 en la universidad, sin la necesidad también de que nosotros le estemos diciendo, oye, estudia, oye, haz esto, haz lo otro. Simple y sencillamente tratamos de enfocarnos en las circunstancias que tiene y hacerlo ver y llevarlo a la cruz y a esa redención. Sí, todo de mi parte, espero que les haya sido de mucha ayuda y de bendición. Gracias, Gaby, qué linda por compartir tu experiencia y de verdad que yo estoy súper atenta también aquí escuchándote, porque aunque tengo un adolescente también, pues considero que nos llevas mucho camino por delante y es muy bonito escuchar las experiencias, la sabiduría que otros colegas, mamás colegas pueden darnos y de verdad que es muy precioso esto. Yo voy a hablarles un poco, voy a salir un poco de esa parte más conmovedora, un poco de la práctica, porque bueno, Gaby, al inicio de compartir esta experiencia con ustedes, quisimos como también hacer un sondeíto, un pequeño grupo de cuáles eran esas, como esas dudas que más tenían las familias con niños grandecitos y decidimos hacer como esa visión entre filosofía y práctica, porque esa parte que Gaby nos acaba de compartir es muy linda y no se debe perder de vista, incluso el volumen de Charlotte Mason, el cuarto volumen de nosotros mismos, es muy, muy importante incluso para esta etapa. Ella la escribió pensando en sus jovencitos. Y la verdad es que es un libro maravilloso. Para mí es uno de mis libros favoritos de su serie educativa por toda la sabiduría que nos da, sobre todo para todo lo que es autocontrol, autoconocimiento, hábitos y todo este tema con nuestros jovencitos. Yo les voy a compartir un poco sobre la parte de la práctica, de cómo es todo este tema del plan de estudios, esos retos también que ya en la vida práctica tenemos y creo que al final, ahorita yo nos puede confirmar si al final podemos dejar un espacito para preguntas si alguien aquí las tuviese, pero la idea es que al publicar todas estas ponencias en celebración del aniversario en la página de YouTube, donde va a estar publicado. Todos pueden hacer sus preguntas y vamos a estar conectadas, cada una de nosotras siempre, para contestar sus preguntas también desde los comentarios. Entonces voy a compartirles yo también aquí pantalla. A ver, yo creo que Joe, si deja de compartir, ahí puedo yo. mm, a ver, y ya vamos. Listo. Gracias, Joe. Y- Bueno, entonces estaba viendo las diapositivas de Gaby, estamos hasta conectadas en los colores. Gaby, gracias. Bueno, en cuanto a la parte de la secundaria y los aspectos prácticos, yo quise pensar mucho también en mi experiencia, en los retos que he tenido, como esa transición que uno va con ellos, como y Gaby decía muchas cosas claves, por ejemplo, uno va como teniendo control de muchas cosas en su educación, el número de páginas que a veces leen puede ser, o cómo se van a hacer ciertas asignaturas. Entonces, cuando ellos van creciendo, van ganando como se sienten más capacitados para hacer sus propias cosas y ahí es donde empezamos nosotros a aprender a soltar, a darles la oportunidad, a dejarlos que se equivoquen, a acompañarlos en ese error y ayudarlos a buscar nuevamente la solución. Y eso sucede todo el tiempo con nuestro plan de estudios y toda el festín que tenemos en el plan, ¿verdad? Que son muchas cosas. Entonces, básicamente, vamos a ver, permítanme que no me rueda ahora sí. Entonces, ay, disculpen, que mi red no está como tan buena.
Listo. Entonces, hay dos preocupaciones como generales con respecto a la parte práctica de los niños cuando entran en la secundaria, que a mí siempre me preguntan mamitas y que cuando aviso también el sondeo se reflejaron. Y son familias que conocen la filosofía educativa cuando ya sus niños están más grandecitos, es decir, que no están en las primeras formas de Charlotte Mason, digamos que ya empiezan como entre 12 años, e incluso yo me he topado con muchas familias en los talleres que quieren empezar a aplicar o a implementar la filosofía a partir de los 15, ya cuando les faltan 2 años o incluso uno. Y es un gran reto porque estas familias, digamos, no quieren perder la oportunidad de enriquecer, así sea esos últimos años educativos con sus hijos, aunque les quede muy poco tiempo. Y también hay otro grupo que somos las familias que llevamos la filosofía educativa desde años elementales y se va presentando como esa transición. Entonces ahí están como estos dos grupos grandes de familias con jóvenes en la etapa secundaria y bueno, yo quise más o menos compartirles unas recomendaciones y recordar algunos principios, pues algunas palabras que Charlotte Mason nos regala en su obra. Em, en cuanto a la parte de la implementación de la filosofía educativa en la secundaria, por primera vez, esta frase la conocemos todos. Yo creo que cuando abrimos un blog o cualquier espacio que esté en referencia a la filosofía educativa de Charlotte Mason, nos encontramos con esto y se convierte hasta como esos versículos bíblicos que ya uno recuerda, que se vuelven como muy conocidos, pero de verdad que es tan importante, sobre todo en los últimos años. O sea, uno lo repite mucho en los años elementales, ahí sí, el cuarto, que sea amplio, donde pongamos a nuestros hijos, pero cuando ya nos enfrentamos a esos últimos años, uno se vuelve más reflexivo. Por lo menos a mí me ha pasado en cuanto a este tema. Ella decía, la pregunta no es cuánto sabe el joven cuando termina su educación, porque ya estamos llegando a ese camino y mami ya me quedan 3 años y yo no puedo creerlo y todavía tengo miles de dudas. Es una cosa muy impresionante y uno lucha con muchas dudas, con muchas preguntas como educador y siempre regreso a esta frase, dice, sino cuánto le importa. No dice, ¿cuánto sabe el joven cuando termina su educación? Esa no es la pregunta, sino cuánto le importa y cuántas clases de cosas le importan. En realidad, qué tan grande es el espacio en el que se encuentran sus pies y por lo tanto, qué tan plena será la vida que le espera. Y yo siempre me hago recuerdo esta frase les voy a decir porque es como cuando tú tienes un festín muy grande, tú quieres que tu hijo sepa muchas cosas, tú quieres que sepa de ingeniería, de física, de química, y a veces hay muchos recursos y nosotros tenemos la tentación de tomar todos los recursos y colocarlos en nuestro plan de estudio, pero ahí es donde tenemos que hacer un stop y decir, bueno, no puedo en 3 años, 4 años de, no sé, educación superior, darle todo a mis hijos y que aprendan todo, que para mí qué es lo importante, que va acorde con sus necesidades, sus intereses. Ya ellos empiezan a decir, a mí me interesa más la física o a mí me interesa, yo quiero algo que sea más como de música. Y empieza uno a enfrentarse con ellos en todo ese proceso de, de sus propios intereses. Y ahí entonces nosotros los padres también tenemos que colocarlos en ese cuarto amplio, porque solo pensamos en nuestros jóvenes, bueno, que ellos estén en ese cuarto amplio, pero nosotros también debemos estar en ese espacio grande y considerar sus intereses, considerar lo que a ellos les gusta, cómo ellos se sienten capaces en muchas otras áreas que a veces nosotros no pensamos. Entonces ahí empieza ese reto muy lindo y del que Gaby también hablaba, donde nosotros y ellos empezamos a aprender a considerar muchas cosas, pero teniendo en cuenta fuertemente lo que a ellos les gusta y lo que ellos quieren en cuanto a sus intereses y en cuanto a esa, porque hemos sembrado tanto, y esto sobre todo es para las familias que hemos hecho Charlotte Mason desde el principio, le hemos dado tantos intereses y ellos han leído sobre tantas cosas, sobre historia, sobre música, sobre filosofía, sobre teología, que ellos también se encuentran como que, wow, yo quiero esto, yo quiero de todo, entonces vamos ayudando a
a formar ese camino para ellos. Entonces, ese cuarto amplio no se nos puede olvidar y nosotros tenemos que estar dentro con ellos, porque a veces pasa de que volvemos de un lado muy controlador, es decir, yo quiero que sea esto sin tener en cuenta a nuestros estudiantes que ya son unos jovencitos, ya tienen, van desarrollando un autoconocimiento, van desarrollando esa percepción de qué es lo que les gusta y lo que quieren. Y estamos del otro lado y es cuando también podemos dejarlos muy solitos y de pronto ellos se pueden abrumar en medio de tantos intereses. Entonces, para mí esta frase es muy profunda, sobre todo en estos años, y la medito todos los años cuando voy a hacer, a construir, cuando voy a repensar el plan de estudio de mi hijito de 15 años. Ya tengo mi estudiante Dani, que yo creo que desde hace 4 años lo menciono en estos espacios, ya se me creció, ya tiene 15 años y bueno, ha sido todo un reto este proceso con él, este crecimiento juntos. Entonces, Charlotte Mason insiste en que los jóvenes en general, todos los jovencitos, ya sea que empiecen ahora o antes la secundaria con Charlotte Mason, primero, ellos siguen siendo personas completas, ¿verdad? Y no nos podemos olvidar que el plan de estudio no solamente es académico. Entonces, porque a veces no, nos vamos allí, ay, química, física, ay, ¿cómo voy a hacer con la matemática, el álgebra? Todas esas materias bien difíciles a las que nos enfrentamos cuando ya estamos en esta etapa. Por ejemplo, filosofía, apologética, todas esas cosas que a veces nos sentimos, incluso nosotros como educadores, como un poquito temerosos. Ellos son personas completas y necesitan también seguir eh, teniendo la oportunidad de desarrollar esto que Charlotte Mason en resumen nos está siempre recordando, sobre todo en el volumen 4 en el de nosotros mismos, despertar la imaginación moral y en general ella hablaba de la señora imaginación porque ella habla como de un reino en su volumen de nosotros mismos, habla del señor intelecto, habla del alma como un vasto país al que nosotros mismos debemos entrar y empezar a conocernos. Entonces, eso también es importante y no lo podemos perder de vista en estos años, darles ejemplos nobles mediante biografías y literatura. Eso es importante. Ellos siguen a través de las biografías y la buena literatura, tomando ejemplo, se presta para que nosotros podamos tener conversaciones interesantes acerca de la vida en este tipo de literatura. Desafiarlos con tareas reales y útiles. Esto es importante porque el tema de las habilidades de habilidades para la vida se vuelve más importante en este tiempo y pienso yo, porque ya ellos, por ejemplo, se van acercando a ese mundo donde van a vivir de una forma más independiente, ellos van hacia ese camino. Por ejemplo, algo tan sencillo como aprender a hacer un arroz, aprender a hacer comida, desayunos, todas esas cosas empiezan a ser tan vitales en este tiempo y que debemos tenerlas en cuenta para que ellos cuando salgan a vivir de forma independiente se sientan capaces, se sientan preparados incluso para esas tareas como es la misma alimentación, ¿verdad? Y una alimentación incluso balanceada, sobre todo en sus edades jóvenes, cuando caen en la tentación de perder eso, de alimentarse sanamente, equilibradamente y prepararlos para su lugar en el mundo. Y eso es lo más importante y creo que es el mayor reto que ellos tienen. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Eh, Tengo que hacerlo enseguida, me puedo dar un tiempo para pensarlo. Entonces, todas esas cosas van conectadas con nuestro plan y con la parte práctica de nuestro plan de estudio para nuestros estudiantes de secundaria. Esto son unos consejos o unas recomendaciones que yo eh, humildemente le doy a todas mis familias Charlotte Mason con niños grandes que sienten que aunque les quedan 2, 3 años, incluso pueden ser 4, sienten la necesidad de pasar a un plan de estudio. Pero yo siempre les recomiendo a las mamás y a los papás, porque he visto de todo. Hay mamás que dicen, no, me queda un año, voy a hacer solo Charlotte Mason. Yo a veces entro en pánico por esos papás porque digo, ay, un año solo Charlotte Mason, Dios mío. Y le oro a Dios para que me dé sabiduría, para poder como guiarles a veces. Pero creo que a veces necesitamos como sentarnos y considerar algunas cosas antes de hacer esos cambios abruptos para nuestros estudiantes grandes. ¿Por qué pasa que a veces queremos como cambiar todo? Porque pensamos que
que si no hacemos Charlotte Mason a plenitud, es decir, como un programa completo, se va a perder mucho, pero he aprendido y leyendo muchos blogs también de mamás veteranas con la filosofía educativa que comparten su experiencia, podemos incluir la filosofía en estudiantes que ya están grandecitos sin necesidad de hacer cambios abruptos y traumáticos en su proceso, dándoles una buena riqueza y sin necesidad de que se vuelva como un proceso más bien dificultoso para la familia por ser una etapa ya muy crítica en cuanto a esos cambios se refiere, porque ya estamos hablando de que el estudiante lleva mucho tiempo con unos hábitos diferentes. Cavi lo decía, por ejemplo, si es un estudiante que lleva muchos años en el sistema tradicional y no tiene un hábito de lectura fuerte, querer implementar la filosofía educativa eh, en los últimos años de entrada con muchas lecturas puede ser muy traumático para el estudiante y puede generarse una experiencia contraria a la que deseamos, que es placentera, porque es absolutamente normal que el estudiante sienta como un choque frente, primero, al cambio de cómo se está abordando la educación y segundo, si no hay ciertos hábitos, más todavía puede generar un trauma, digo yo, educacional en el niño. Dice, ¿cómo? Estamos leyendo, digamos que en Charlotte Mason en secundaria se lee mucho, se lee muchísimo, el niño ya ha hecho narraciones, se supone que tiene experiencias con esas herramientas educativas que nos plantea Charlotte Mason, diarios, narraciones, escritas, orales. Entonces siempre me gustaría que los papás pensaran en eso y les voy a dar unas recomendaciones de cómo pueden implementar esa riqueza de Charlotte Mason sin necesidad de hacer un cambio abrupto si están muy cerquita ya al proceso de graduación de los estudiantes. Entonces, yo no recomiendo hacer esas transiciones abruptas, sino que recomiendo más bien, aunque se comience desde muy antes, digamos 11 12 años, yo creo que la secundaria aquí en Colombia comienza en a los 11 pero fuertemente, digamos que como en 14 años, ¿verdad? Todo depende también de cuándo se gradúan los estudiantes en los diferentes países. Pero si, digamos, tienes 4 años de gabela, como serían los 4 años de high school que llaman en Estados Unidos, puedes hacerlo más pausadamente y sin embargo yo no recomiendo que se haga de una forma radical todavía. No se tienen por qué cambiar todos los aspectos de un plan de estudio si tú quieres empezar a implementar la filosofía. Es decir, tú dices, bueno, conocí la filosofía, me gustó el blog que vi en internet, estoy en un grupo, estoy aprendiendo de la filosofía educativa, voy a hacer ya el otro año completo plan de estudio Charlotte Mason con un estudiante grande. Yo recomiendo que se haga un cambio progresivo con ciertas asignaturas o que simplemente decidan las familias hacer algunas cosas con su sistema tradicional y otras cosas la pueden hacer con Charlotte Mason. Y estoy segura de que si alguien te dice que eso no es Charlotte Mason, que eso está mal, yo pues no estoy en esa línea porque estamos en una etapa muy diferente. Es una etapa en la que más bien nosotros decimos, Señor, gracias porque me regalaste estos 2, 3 años y voy a ser lo suficientemente sabia para escoger el tesorito que yo necesito traer para que alumbre esto que ya yo llevo haciendo hace mucho tiempo. Em, Leía un blog y me gustaba como la perspectiva que compartía una de las mamitas. Ella es una mentora muy famosa en Estados Unidos, se llama Nancy Kelly, y ella hablaba de que a veces toda esta parte del programa tradicional, que a veces no está en Charlotte Mason, pero tiene cositas muy interesantes. Hay programas tradicionales que tienen una fortaleza en la parte de ciencia, en la parte de tecnología, pero en eso, pues hablando ya dirigidos a la parte educativa que son muy importantes. Y decía, eso hace parte del festín también, puede hacer parte de tu banquete, no tienes que retirarlo completamente, sino que tú lo ves también como esa parte ese festín que también va a ayudar a desarrollar algunas habilidades que tu estudiante ya en secundaria necesita. Una de las recomendaciones que yo hago siempre es traer la belleza de la literatura, la naturaleza, el arte de la que nos despierta Charlotte Mason cuando ellos están así de grandes primero. Porque esto es un principio para mí que es para los chiquitos y para los grandes. Es decir, nosotros no traemos la filosofía
como de a tope, sin primero mostrar la belleza que hay detrás de todas esas prácticas. Por ejemplo, no vamos a hacer un diario de naturaleza, vamos a hacer un diario de naturaleza. Y ellos no saben ni por qué van a hacer un diario de naturaleza, y es que yo por qué tengo que pintar un pajarito en mi cuaderno, y por qué yo tengo que poner, no, es primero como acercarlos a esa observación, a esa contemplación, a conectar con esa naturaleza y con toda esa belleza que hay en el mundo, pero de una forma orgánica. Para mí eso siempre es la clave. Lo he visto en familias y me emociona mucho este año. El año pasado tuve un taller con una mamita que su hijo ya está grande, tiene una niña más pequeña y estuvo como en una disyuntiva de cómo hacer para implementar la filosofía educativa y a su estudiante que creo que le quedan 2 añitos ya para graduarse aquí en Colombia. Ella lo pensó mucho y me gustó algo cuando me compartía ya su experiencia. Ella decía, Mari, yo no puedo hacer esta asignatura, por ejemplo. Ella decía, yo historia ahora con mi hijo grande, no puedo pensar en una estructura de historia porque ella está familiarizándose con la filosofía educativa y sentía mucho temor, pero ella decía, voy a complementar con unas buenas lecturas y quiero salir a la naturaleza y explorarla y quiero que mi hijo conecte con esa parte y la verdad es que yo veo, está haciendo un trabajo precioso, sale con su hijo más grandecito, con su niña más pequeña, exploran la naturaleza, están recolectando oruguitas y veo a su estudiante mayor muy conectado con esa experiencia y es bonito porque esa es la idea, poder traer al estudiante a ese cuarto amplio, pero de una forma muy gentil y de una forma que realmente cuando él se gradúe no es que, yo sé cómo se dice la oruga, yo sé cómo se dice, sino qué bonita es la creación de Dios, qué bonito es que yo pueda aprender a través de la contemplación, o sea, traer realmente la esencia de la filosofía en estos últimos años, ¿verdad? O sea, esas son mis recomendaciones, el arte, la música clásica, colocarla en la casa mientras hacen otras cosas, el mirar cuadros, ir a museos, solo por ir, o sea, no es que se vuelva una actividad netamente académica todo lo que hacemos, sino traer esa belleza de una forma gentil a la vida de nuestros adolescentes, porque sabemos que ellos también están en un cambio físico, psicológico, hay tantos cambios, imagínense todo lo que ellos están viviendo biológicamente, también dentro de ellos, y yo siempre recomendaría que este cambio tiene que ser un cambio para bien y no para seguir como añadiendo algo más complejo a esta etapa de su vida donde ellos también están en un reto de crecimiento y nosotros con ellos, ¿cierto? Em, ¿Qué recomiendo yo que se pueden hacer? A veces me dicen las familias, Mari, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Cosas muy pequeñas, pienso yo, que uno puede hacer y como les decía, no con todas las asignaturas. Por ejemplo, tú puedes empezar con las narraciones orales y siempre esto lo recomienda las personas expertas, al menos antes de solicitarles narraciones escritas a los estudiantes. Por ejemplo, tú dices, bueno, Mari, yo no voy a hacer todo las asignaturas con libros vivos, ¿verdad? Pero me voy a centrar en la literatura y en biografías, por ejemplo, y vas trayendo como esa lectura viva a tus estudiantes grandes. Entonces tú no vas a empezar, vamos a escribir, vamos a hacer una narración escrita, no, primero hay una narración oral, un entrenamiento, siempre incluso con los estudiantes grandes, al menos de 6 meses, donde ellos se puedan sentir ya cómodos con esa herramienta. Y luego ya pueden trabajar en narraciones escritas creativas, todo el mismo proceso que haríamos con un niño pequeño. Las transcripciones a mí me gustan mucho, sobre todo si los ponemos a hacer lo que decía Charles Mason, que es el cuaderno de citas. Por ejemplo, van leyendo ustedes esas lecturas independientes o en voz alta, por ejemplo, y invitarlos a escribir esas frases hermosas que encuentran juntos. Por ejemplo, yo en estos días estamos releyendo las crónicas de Narnia, yo lo leí con mi niño pequeño, ahora mi niña está chiquita, de la edad de él, de 8 años, y ella está más grande y estamos releyendo otra vez las crónicas de Narnia y hay unas frases muy lindas. Entonces ahí uno puede aprovechar, uy, qué rico, yo hago así, yo soy muy como, no digo, pero sí digo que vamos a hacer algo. Entonces digo, uy, qué rico sería copiar esta frase, está bien bonita, ¿verdad? Entonces esa frase nos queda ahí, le ponemos el taxito en el libro y al día siguiente la copiamos. Entonces eso también a un estudiante adolescente le va ayudando a
tener un contacto como más orgánico con esa lectura, algo que no es tan utilitario, pero que va conectando con él, con algo que le dice. Las lecturas independientes de narración libre son importantes, es decir, por ejemplo, si tu estudiante no está acostumbrado a leer, yo siempre recomiendo hacer lecturas en voz alta. Así sea que tenga 15 años, mejor dicho, que esté muy grandote y que uno los ve súper grandes, porque a veces tienen 12, 13 años y ya uno los ve así físicamente como todos unos jovenzotes y uno a veces cae como en esa ilusión de que están muy grandes, pero la lectura en voz alta nunca pasa de moda para mí. Es una manera hermosa de conectar con nuestros adolescentes también. A veces cuando se tenemos situaciones tensas. Siempre la lectura en voz alta en mi hogar, por ejemplo, ha sido un momento de reconectar. En la mañana es un nuevo día, empezamos otra vez, hacemos nuestra rutina mañanera, nuestro devocional, cantamos nuestro himno y luego la lectura y yo siento que ¡clic! Conectamos otra vez y es muy bonito porque se establece como nuevamente ese espacio para conversar, para reírnos juntos, hablar de esa lectura. Entonces, las lecturas independientes las recomiendo mucho con nuestros estudiantes grandes, eh, para que ellos vayan desarrollando también el hábito de atención a través de la escucha en ese tiempo. Entonces, para mí, el tema de introducir la filosofía educativa en los últimos años es un tema de mucho tacto, de mucha sabiduría y de no caer en la tentación de que queremos meter todo, todo, ay, todo, porque ya me estoy perdiendo, ya es como que los papás se sienten es como una sensación de, ay, ¿por qué no la conocía antes? Ay, y sienten como un peso en su corazón. Y yo siempre les digo a ellos, el tiempo de Dios es perfecto, el Señor te permitió conocerlo en este momento y lo que tienes que hacer es pedirle sabiduría para utilizar lo mejor posible estos años que te quedan, pero de una manera sabia, no queriendo ya recuperar en 2 años todo lo que pudo haber sido en 6 años, 7 años atrás, sino más bien trayendo lo más lindo y la belleza de la filosofía a ese espacio que te queda, que te permita conectar con tu adolescente y no desconectarte más con él por un cambio que implique todo este proceso. A conocer la filosofía, lo mismo, seguir conociéndola, estudiando, estar conectadas con mamás que tengan experiencias, así como Gaby, que tiene experiencias con niños grandes, mamás que estén apasionadas por compartir también ese espacio con ustedes. ¿Qué más tengo por aquí? Esto disculpen, ahí se me están repitiendo algunas, pero Canva no me ha querido guardar, entonces estoy aquí como aprovechando lo que guardé de última vez porque ayer no me quiso guardar nada. Entonces aquí Em, esto es como lo que yo les decía, cómo pueden ustedes mezclar un poquito la filosofía con lo que ya llevan haciendo, es decir, agregan lecturas vivas a su plan de estudio tradicional. Es decir, no cambian todo, pero pueden agregar una biografía si el estudiante está en historia en el colegio o llevas haciendo homeschool pero con otro currículo y están en, no sé, en la época industrial o en un tipo de época histórica, tú puedes buscar biografías científicas o una parte de literatura clásica que esté acomodada a ese espacio y disfrutar de esas lecturas vivas con tu estudiante sin necesidad pues, de quitar todo pues, lo que ya llevas haciendo. Agregar eso a lo que yo les decía, esas actividades de enriquecimiento a lo que ya el niño está haciendo en sus actividades normales. Em, y aquí me gusta mucho porque a veces nosotros olvidamos esta parte. Es que por eso yo amo ese libro de nosotros mismos de Charlotte Mason. Yo me sentía toda una jovencita cuando lo leí. O sea, para mí era como, yo por qué no leí esto antes, o sea, en mi época de adolescente o de juventud, porque es tan bonito, sobre todo la segunda parte para mí es como bello porque te enseña sobre el tema de tus pensamientos, de que no te dejes controlar por tus pensamientos, que porque nadie los esté escuchando no quiere decir que no los tengas que controlar, que no tengas que tener cuidado con ellos. Es tan bonito todo lo que ella comparte. Y aquí yo les quería decir a todos los papás de estudiantes de secundaria que no podemos olvidar agregar en nuestro plan de estudio estas lecturas o estas actividades que promueven esto, el autocontrol, el conocimiento, la reverencia por uno mismo, el respeto. Y yo creo que esto es muy importante para nuestros estudiantes
de secundaria. Hay muchas lecturas, que había compartido muchas, y también hay lecturas, por ejemplo, que son sencillas, por ejemplo, de hábitos. Por ahí muchas mamás han compartido hábitos atómicos, por ejemplo, que no es una lectura netamente cristiana, pero pueden sacarse mucha sabiduría y se puede leer en familia con nuestros jóvenes, poner en práctica algunas cosas juntos. Hay muchas lecturas también sobre cómo defender nuestra fe, por ejemplo, de apologética. Eh, Todas esas lecturas que ayuden al estudiante al autoconocimiento son importantes y algo que también ellos nos miran a nosotros, pero ustedes saben que ya los adolescentes, los jovencitos empiezan a mirar hacia afuera. Ellos también ya empiezan a tener, ya cuando están pequeños, por ejemplo, Sari, mi hija de 8 años, me dice antes de dormir casi todos los días, mami, yo nunca me voy a casar y me voy a quedar contigo toda la vida y voy a vivir contigo siempre. Yo le digo, sí, te vas a quedar conmigo siempre, no vas a estudiar, y sí, pero voy a vivir contigo siempre. Me da mucha risa porque yo sé que ella va a cambiar de opinión en unos años. Y mi hijo grande, que ya tiene 15 pues obviamente él ya dice, mami, cuando yo vaya a estudiar y yo quiero ir a tal parte, ya él tiene una mirada también hacia afuera. O sea, ya ellos, es normal, eso es lo natural. Entonces, qué rico que ellos puedan estos últimos años con nosotros tener el espacio de autoconocimiento y de aprender a tener reverencia por, pues, por ellos mismos como creación de Dios, conociendo sus debilidades, conociendo su fortaleza, teniendo herramientas para unos buenos hábitos, para cuando se equivoquen, que eso es muy bonito y a veces los papás cuando empiezan esta etapa se nos olvida un poquito porque estamos pendientes como a que los créditos de química, que los créditos de física, que si tiene que estudiar biología. Entonces, podemos perder un poco de vista esta parte y yo creo que por eso Charles Mason fue tan sabia en en colocar en su serie educativa un libro exclusivamente de todo lo que ella nos regala a nivel práctico de la filosofía educativa, los libros, las formas, cómo implementar ciertas cosas. Nos regala un libro solo enfocado en la parte de carácter y conocimiento y de la persona como tal. Y eso es precioso y nos habla de esta preciosa filosofía. O sea, no podemos dejarla por fuera, tampoco en nuestra propia experiencia. Ahora hay unos retos para las familias que ya llevamos esta filosofía. No que no tengamos retos, que no te, porque, ay, porque ya Mari lleva haciendo narración oral con su estudiante desde los 6 años, eso debe ser fácil. No, son los mismos retos, a veces pienso yo, en cuanto a temas de carácter. Lo que decía Gaby, y no voy a repetirlo tanto, pero lo que decía Gaby, para mí el mayor reto es ese, empezar a soltar, como dice aquí, esa inactividad magistral. Empezar a mí me encanta como decía Charles Mason, el arte de hacerse a un lado. Eso es un arte, de verdad que sí, porque depende del estudiante, de su personalidad también. Hay unos que son más independientes, hay otros que toman más tiempo en tomar sus riendas y hacer cosas por sí mismos. Entonces es un arte donde nosotras como madres y como educadoras debemos empezar a conocerlos a ellos muy bien para ayudarles. Y soltar y decir, bueno, mami, yo quiero hacer este experimento solo, yo soy el que quiero poner, eso me ha pasado mucho a mí con los experimentos científicos de secundaria, entonces yo veo a Dani haciendo cosas y yo digo, ay, Dani, ¿por qué hace eso así? ¿Por qué cogió ese? ¿Pero por qué no leyó bien que son tantos milímetros? No, mami, yo sé, déjeme que yo sé, yo lo hago, entonces yo lo dejo y ya yo descanso. Yo descanso y a veces no le sale. Entonces yo, bueno, vamos, yo te ayudo. Es soltar, ¿verdad? Porque a veces somos mamás o educadores que nos queremos controlar un poquito. eh, no queremos que se equivoquen, como que tengan ese, pero o sea, este es el espacio seguro para que ellos se equivoquen. Por ejemplo, algo que a mí me pasó cuando pasamos un poquito de la parte de las lecturas, o sea, digamos que como a los 11 años, 12 yo veía a mi hijo muy grande, yo lo veía como así físicamente, yo ya él está preparado para hacer todas sus lecturas solo y yo lo voy a soltar. Y yo me acuerdo que lo solté como el primer trimestre, yo emocionada, yo, mi hijo está avanzando, yo revisa. Resulta que hubo un tiempo en que yo dije, Dani sí estará haciendo todo. Cuando empezamos a revisar, estas son experiencias para que ustedes vean lo que pasa a uno. Dani, las lecturas tal y tal. Mami, yo había hecho unas cosas, muchas cosas, se atrasó en muchas lecturas porque yo lo veía preparado.
Es como una ilusión que uno tiene en esa transición de como de pubertad, adolescencia, yo no sé, que uno los ve. Y yo tuve que decir, no, él todavía no le puedo soltar todo, no le puedo dar solamente el horario y que él haga todo solo, porque definitivamente esto no es así. Fue un momento traumático para nosotros porque se atrasó muchísimo y él me decía, mami, yo puedo hacer esto solo y yo lo voy a hacer solo. Y yo confiaba como en eso y ahí fuimos entre los dos trabajando casi 2 años para poder dejarle ya sus lecturas independientes. Ahora ya él hace sus lecturas independientes completamente, solamente hacemos algunas juntos, eh, y ya sí tengo que ser más constante en revisar cosas, pero fíjense ustedes que el tema, muchas mamás me decían, Mari, tu estudiante todavía es independiente en todas sus lecturas, como a los 12 años, me decían 12, 13, yo decía, no, porque uno cree que ya están, porque ya se ven grandes, pero ellos necesitan todavía como ayuda en la administración de su propio tiempo y ahí vamos nosotros en esa arte de hacernos a un lado con ellos, aún en esas pequeñas cosas. Eh, Aquí yo les compartía eso de los horarios, del manejo del tiempo, de darles la oportunidad para que ellos se equivoquen. Eso es importante. Yo les cuento, esa es mi debilidad, yo soy muy controladora en eso. A mí no me gusta que se equivoque. Mi esposo sí es muy libre, él no le da temor a eso. Él dice, mi amor, tú tienes que dejar que él se equivoque, que él diga, no me funcionó. Y ahí vamos nosotros, como balanceándonos en ese proceso y aprendiendo que este es el momento seguro para que eso, ese entrenamiento pase. La tecnología también es algo muy, muy, muy controversial en esta etapa. Yo les voy a compartir mi experiencia cortita. Mi esposo es programador, mi esposo no tiene ninguna relación negativa con la tecnología porque él es programador. Entonces, esas personas tienen, digamos que conocen obviamente la parte negativa, pero desarrollan una visión más útil de la tecnología. De pronto yo lo veo más amenazante. No, no, yo no quiero que Dani haga esto, ni que toque esto, ni que se meta aquí. Entonces él dice, no, pero mira, podemos utilizar estas herramientas para que pueda tener una experiencia positiva con la tecnología y con el avance. Eso es importante porque nuestros estudiantes van a salir, van a estar afuera y es importante que ellos tengan también una relación sana con la tecnología, una relación donde ellos puedan ver también todas estas herramientas de forma útil y usarlas de una forma también, en estos momentos se me escapa la palabra, pero es una forma ética también, ¿verdad? Ahora tú con todo este tema del chat GPT, que quieren hacer las tareas allí, entonces poderles enseñar a ellos a usar estas herramientas de una forma donde ellos se reverencien, como lo que hablábamos, se reverencien porque se respetan. Entonces, no van a utilizar una herramienta para que les haga el trabajo, sino una herramienta para ayudarse y para trabajar, porque ellos van a usarla. Eso no, eso va a ser inevitable, eso va a pasar, el celular va a llegar, créanme que esa etapa va a llegar. Yo les digo que esa ha sido mi etapa más difícil y gracias a Dios mi esposo tiene sus herramientas, controlamos tiempo, estamos supervisando todo el tiempo, cuáles son sus contactos. Algo muy reducidito porque ya ellos empiezan a salir, que la natación, cómo me comunico con él. Necesitamos un... Miren, mi hijo empezó con un cosito así chiquitico que no tenía ni imagen, eso era más chistoso y él le daba pena sacar el celular en natación, porque obviamente todos sus amigos tenían el celular y él tenía un cacorrito, pero, o sea, no se imagina, una cosa así como del año 90. Yo le decía a Dani, no, yo todavía no, porque queríamos investigar cómo era el proceso de si tenía un celular, cómo podíamos controlar eso. No tiene redes sociales ni nada de esas cosas, es un elemento para la comunicación, para mantener como ese contacto con él y poco a poco hemos ido cediendo en ciertas cosas con la tecnología, en la medida en que también nosotros nos sentimos cómodos, seguros y que vemos en él también un crecimiento, una madurez que le permita manejar esas cosas. Yo les cuento que ahí tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, a los papás que ya saben y llegar en un momento a confiar en que Dios también está en control de nuestros hijos y que ya llega un momento que no podemos controlar completamente
eh, sus vidas en cuanto a esas mínimas cosas, porque ya van creciendo. Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores retos con nuestros estudiantes y de verdad que, que es bonito el crecimiento. Y otras cosas que les quería compartir con respecto a este tema práctico es buscar ayuda externa para otras asignaturas en las que nos sintamos limitados. No está mal que tú busques un tutor de matemática porque ya no puedas con álgebra, como en mi caso, yo apenas álgebra. Ya Dani era el que me daba a mí la clase y yo dije, Dani, ya yo no puedo contigo, me voy a buscar un tutor porque ya aquí, hasta aquí llegué. Durábamos en matemáticas yo entendiendo el problema. Entonces se volvió un tema muy complejo y dije, no, ya yo tengo que buscar ayuda. Entonces, ahí descansé, lo pienso hacer con otras asignaturas. Eh, Sin miedo, tú puedes conversar con los tutores tu metodología, cómo has trabajado, si son estudiantes que son Charlotte Mason desde el inicio. Y es un buen tutor que puede entender, por ejemplo, mi tutora de matemáticas eh, conoce la filosofía educativa, le gusta la matemática, entonces ella entiende cuando Dani se va por otras, no sigue lo que dice el libro, sino que le gusta explorar como otras maneras de llegar a esa solución. Un profesor de pronto muy tradicional puede cortar eso, entonces ella más o menos balancea y a mí me gusta y para mí es una bendición grandísima contar con un tutor así. Y se viene física, química y le digo, señora, aquí estoy, ayúdame, todo, ya viene este año donde vamos a implementar estas materias química y física y bueno, estoy muy abierta a esas ayudas externas y a que ellos también conozcan otros tutores, que tengan experiencia y contacto con otros educadores, porque eso les va dando madurez también, que a veces a la mamá le contestan mal, ¿verdad? Como decía Gaby, a la mamá le dicen, ay, pero ¿por qué me vas a decir esto? Pero al tutor que está afuera, ellos empiezan a desarrollar respeto, responsabilidad, entonces para mí incluso estos espacios son muy positivos para ellos ya grandecitos. Y ya creo que esta es es como una frase que es como para mí la meta, ¿no? No es que ya a los 12 años el estudiante ya tenga que hacer todo por sí mismo, sino que nosotros vamos, para mí esto es como a la meta, incluso cuando ya terminamos el último año. Es decir, no es que ya a los 12 ya él dice, en los grados superiores los niños asumen cada vez más el trabajo por sí mismos, dice, cada vez más. O sea, es progresivo. No es que uno los va a lanzar al mundo de la independencia de una forma abrupta, sino que ellos van aprendiendo y incluso narran por sí mismos. Les regalo algo que yo hago. Ya, por ejemplo, Dani, él me graba narraciones en audio. Yo no siempre estoy ahí como bueno, dime, cuéntame la narración, sino que hay libros que yo sé que no generan mucha como conversación, que son diferentes y él tiene sus narraciones que las graba en mi celular. Yo después a veces las escucho, a veces no las escucho todas porque ya la narración no es para mí. Hay narraciones que son para él. Incluso Charlotte Mason hablaba de la narración mental. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Hay un libro, ahora se me escapa el nombre, creo que es Living Page, que es un libro bonito, muy lindo, que habla sobre los diarios de Charlotte Mason, todos los de historia, naturaleza. Y creo que ahí menciona la autora que se ha especializado con toda esta parte de la filosofía de Charlotte Mason, habla sobre el arte, me puedo equivocar si es la fuente, pero creo que es ahí. Ella habla del arte de la narración cuando el estudiante incluso aprenda a narrarse. Y es que eso es lo que va a pasar. Cuando ya ellos salgan de casa, no nos van a llamar a decir, mami, te voy a narrar, no sé, lo que estoy estudiando en la universidad. Ellos, eso se vuelve una herramienta personal. Entonces, al final, a mí me gustó mucho eso cuando leí, ellos van aprendiendo también a trabajar sus narraciones de una forma más personal para que puedan ir trabajando a lo que Charlotte Mason decía, que la autoeducación es la verdadera educación al final, que ya no hay muchas lecturas donde hay que discutir con ellos, obviamente lecturas de economía, hay libros de apologética muy buenos que traen excelentes conversaciones, pero hay lecturas que tú puedes usar para que ellos trabajen ese arte de narrarse por sí mismos, de hacer sus propios procesos y vayan ganando cada vez más esa independencia hasta que ya ellos estén solitos en sus procesos, como Gaby, que ya tiene un estudiante en la universidad. Ay, no me emociona mucho eso. Y me gustaría escuchar después a Gaby como esa experiencia de cómo ellos viven ese proceso en una universidad, viniendo de una metodología tan fuera de lo común, ¿verdad? Y cómo
esa metodología es como que se vuelve quizás para ellos una buena herramienta de estudio que quizás otros estudiantes no desarrollan porque no conocen este método educativo. Eso sería muy interesante, Gaby, ahí te dejo ese guiño porque que me imagino que es muy positivo. Y bueno, eso era lo que en general les quería compartir. No sé si me extendí, pero de verdad que para mí en los años secundarios la filosofía es muy linda, pero no es la conexión, la filosofía debe ser un medio de conexión siempre con nuestros estudiantes grandes, adolescentes, y no un medio de fricción. Eso es importante, importantísimo, y la verdad es que la filosofía lo tiene todo para que sea un medio de conexión. Todo, 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 libros vivos. Lo que hablaba Gaby del carácter, y es una bendición realmente este método para esta etapa tan bonita como es la educación en secundaria. Entonces, eh, yo creo que ya aquí quedamos con nuestra ponencia. Creo que aquí ya eh, puedo dejar de compartir, y yo no sé si tenemos unas preguntitas o las dejamos para la grabación. Tú me confírmame. Lo creo que para la grabación la idea es que bueno, ahora se me escapan las fechas, se me bloqueó el celular, pero vamos a tener una semana donde se van a estar publicando todas las ponencias que las mamitas de la comunidad han preparado, y la idea es que ahí ustedes pregunten todo lo que quieran y nosotras estaríamos allí contestando, bien atentas. Y si también quisieran comunicarse con Gaby, eh, ya directamente, pueden hacerlo a través de sus redes sociales, igual conmigo. El grupo de educadores está a disposición, que estamos celebrando precisamente esa comunidad de Facebook, todo eso que nació hace 5 años. Allí también pueden escribir sus dudas, o si quieren comunicarse con cualquiera de nosotras, allí también se les puede dar la información. Entonces, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a las familias que nos acompañaron hoy en esta mañana tempranito en México. Eh, Gracias por su apoyo en este espacio. Y yo creo que ya terminamos. Sí, nada más, yo nos dio una recomendación que es mencionar que parte del volumen 4 que tanto Mari como yo utilizamos para la plática, ya está en parte traducido el libro uno, y lo pueden encontrar disponible en Charlotte Mason Español, en la parte de la obra magistral, volumen 4 nosotros mismos. Entonces, ahí está ya ya parte traducido, que es una súper herramienta. Así es. Entonces, bueno, nos despedimos. Y bueno, estamos ahí en contacto siempre a través de las redes sociales. Un abrazo.